El auto fantasma, David Álvarez. Mi novia y yo fuimos a la Feria de la Primavera el día jueves 28 de marzo del 2013. De regreso, recién habíamos entrado a la avenida Morelos, en dirección al Jardín Borda. Siendo alrededor de las 2:30 de la madrugada, llegamos a la esquina de una calle y tuve que frenar de golpe, porque de pronto vimos unas luces salir de esa esquina. Las luces fueron como las de unos faros y cuando frené no había nada. Fue tal la impresión que tuve un gran dolor de estómago. Mi novia y yo pensamos que era otro carro. Por eso, al llegar a la esquina frené de golpe, esperando ver pasar a ese vehículo. Pero cuando no vimos nada, ambos nos quedamos sacados de onda. No nos detuvimos porque a mi novia le dio miedo y no quiso que nos quedáramos ahí. Afortunadamente iba como a 70 kilómetros por hora, así que frené sin problema. Pero ambos nos quedamos pensando en que, si hubiera ido más rápido, nos habríamos estampado con la casa de la esquina, o cuando menos subido al camellón. El fantasma de la carretera. Honestamente no creía en los aparecidos y fantasmas, pero eso cambió hace poco, cuando regresábamos de un viaje que hicimos a un pueblo. A la orilla de la carretera, saliendo de una curva, se atravesó un coche en un entronque, por lo que mi esposo bajó la velocidad tras pasar el auto. En ese momento, volteé y vi a una persona arrastrándose a la orilla de la carretera. De inmediato le dije a mi esposo para que lo viera, pues pensé que era alguien en estado de ebriedad. Pero al voltear de nuevo para señalárselo, su rostro era casi hueso y sus ojos eran sumamente rojos. En ese momento sentí mucho miedo y quería gritar, pero simplemente no podía. Mi esposo se dio cuenta del miedo que tenía, pero no preguntó nada. Llegamos a la casa y mi hija se encerró en su cuarto sin decir nada. Luego, en mi habitación, le conté a mi esposo lo que pasó. Esa noche sentí que todo mi cuerpo se helaba por dentro y al mismo tiempo tenía fiebre. En la madrugada, mi hija fue a mi habitación 2 veces porque no podía dormir. Al día siguiente le pregunté qué le pasaba y me contó lo que había visto en la carretera. Curiosamente vio lo mismo que yo. Me describió cómo iba vestido y solo la cara. Empecé a investigar si ahí había pasado algún accidente, por consejo de mi esposo, y supe que en ese tramo habían sucedido varios. Mi hermano es perito en accidentes automovilísticos, por lo cual me mostró unos videos que ellos graban de los accidentes. Después de buscar entre los que llevó, vi uno en el que se ve cuando sacan a un señor vestido igual que el que vi. Desde ese día, cada vez que iba a dormir, veía una sombra y siempre estaba muy helada. Un domingo fui al rancho y me estacioné en donde vi a aquel hombre aparecido. Había varios nichos y 2 cruces. Oré y les pedí que siguieran su camino para que descansaran en paz. La flama de la veladora que había puesto en uno de los nichos se tornó violenta, como si un remolino estuviera adentro. 2 o 3 segundos después quedó en calma. Desde esa noche ya no volví a ver la sombra en mi ventana, y mi cuerpo ya no lo siento cansado. El avistamiento de una bruja, Gerardo Mendoza. Esto ocurrió hace aproximadamente 5 años cuando yo estaba en la secundaria. Regresaba de la escuela en compañía de un amigo llamado Julio. Justo cuando llegamos a la esquina en donde cada quien partiría para su casa, mi amigo me dijo: «¡Mira! ¡Una bruja!». Al principio no le creí porque no vi nada, pero después centré mi mirada en donde él me indicaba. Lo que observé fue a un ser volando, montado sobre algo. Cabe señalar que no se trataba de una escoba como generalmente se describe. Era un objeto alargado y más ancho. Ambos nos quedamos mirando a ese ser que no se elevó más de 15 metros de altura de nosotros. No emitió ningún ruido, así que descarto la posibilidad de que algún helicóptero o cosa por el estilo, como algún ave o algo más, porque se observaba la silueta bien definida de una persona. Seguimos mirando y ese ser se perdió entre las nubes. Curiosamente había luna ese día. Al llegar a mi casa, llegué literalmente blanco del miedo. Mis papás, asustados, me preguntaron qué me había pasado y les conté lo observado. Al principio no me creían, pero después lo hicieron al ver que casi lloraba de la impresión. Esa fue una experiencia que marcó mi interés sobre estos fenómenos, pues antes no creía nada de eso, todo lo relacionado con mitos o supersticiones, pero sé que lo que observé fue real. La mujer fantasma con su hijo en brazos. Hace años chocó un autobús en el puente del Pajarito.
Es un puente que se tiene que cruzar para llegar a Axochiapan. En el accidente falleció una doctora con su bebé. Como mi papá es dueño de una grúa, a él le encargaron que fuera a recoger lo que quedó del autobús. Y como antes mi casa albergaba autos, una especie de corralón, allá lo llevó. Algunos días después, cuando mis papás ya se aprestaban a dormir, mi mamá tenía mucho calor, así que se metió a bañar. Cuando ya iba a acostarse, echó un último vistazo y vio que en el autobús chocado estaba una mujer de blanco que cargaba lo que parecía un bebé. Mi mamá creyó que tal vez la habían corrido de su casa y se refugiaba en el autobús. No obstante, despertó a mi papá para decirle lo que vio, y él le contestó que de seguro estaba soñando, que se durmiera. Mi mamá la volvió a ver, pero ya no dijo nada. Semanas después, llegaron de visita unos familiares y preguntaron que si en ese autobús era donde había fallecido la doctora con su bebé. Mi mamá sintió un escalofrío, ya que hasta ese entonces supo que lo que vio no había sido más que un espectro. Mi mamá no pudo dormir esa noche. Estaño 306. Estaño 306 es la dirección de una casa que se encuentra en la colonia General Felipe Ángeles. Es la casa de mi tía. En aquel entonces yo tendría 12 años de edad. En una ocasión que mi tía salió de viaje, me dejó las llaves de su casa para que cada 3 días fuera a regar el jardín. En una de esas ocasiones me acompañó un amigo de nombre Toño. Ese día llevábamos cochecitos de metal para jugar en el pasillo de la casa. Era un pasillo largo, que empezaba desde la entrada de la casa y terminaba en la puerta que da al jardín. A la izquierda de la puerta del jardín estaba la puerta de la cocina. Toño y yo nos encontrábamos jugando la mitad del pasillo, cuando de repente, junto a esa puerta, se escuchó la voz de un bebé que decía «Dada, dada». Y luego se escucharon sus pasitos dirigiéndose a la cocina. Toño y yo lo escuchamos, pero no vimos nada, por lo cual nos asustamos y salimos corriendo de ahí. Después supimos que en esa casa había fallecido años atrás una niña de 1 año y medio de edad, por asfixia. El adiós de la abuela. Tenía 10 años cuando la mañana del viernes 25 de julio de 1975, mi mamá me despertó con brusquedad para decirme que mi abuela había fallecido. La encontraron en el inodoro sentada con la cabeza inclinada y goteándole sangre por la nariz. Cuando fui a verla ya la tenían acostada en su cama. Su cabello se veía totalmente blanco, su rostro estaba morado y de su nariz aún salía sangre. Ese mismo día, como a la 1 de la tarde, se la llevaron para sepultarla en Sinaloa. Por la noche, mi mamá se encontraba en la sala de mi abuela platicando con una muchacha que acababa de llegar, mientras yo estaba sentado en las escaleras que van hacia las recámaras donde dormían mis primos. La parte de arriba estaba totalmente oscura, pues no había nadie, todos habían ido al sepelio. De repente, se escuchó que abrían la puerta de una recámara, y luego la voz de mi abuela despidiéndose de un primo. Luego se escuchó que abrían otra puerta, y se despedía de mis primas, y entonces se escucharon sus pasos que bajaban las escaleras. Entonces fue cuando tuve mucho miedo y corrí a refugiarme a los brazos de mi mamá. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. El fantasma encadenado. En muchas casas las personas aseguran haber escuchado unas cadenas que se arrastran. Incluso cuando se piensa en una casa embrujada, se asocia con esas cadenas en pasillos y escaleras. La siguiente leyenda se desarrolló en Atenas, Grecia, durante los primeros años de la era cristiana, y ocurrió entre grandes filósofos y pensadores. Era una casa en la cual inexplicablemente se escuchaban extraños ruidos. Según decían los vecinos, varias personas y hasta familias enteras la habían habitado, pero más tardaron en instalarse que en salir corriendo. Todos decían que en las noches se les aparecía un fantasma con la barba larga, ropas viejas y encadenado.
con un rostro que hizo huir al más intrépido. Llegó a tal grado el miedo a esa finca que al pasar por ella, las personas preferían cruzarse y caminar por la acera de frente. Ante tal problema, el dueño de la casa ya no sabía qué hacer con ella. No la quería ni vendida ni rentada, por lo que mucho tiempo estuvo abandonada. Un día se decidió y le colocó un letrero de "se renta", y coincidía con la llegada a esa ciudad de Atenodoro, un filósofo de prestigio, muy entregado a su profesión y de vastos conocimientos. Él andaba buscando dónde alojarse, pero no encontraba algo que se apegara a su presupuesto, hasta que por fin llegó a esa casa embrujada, y se la ofrecieron en una renta tan baja que no puso peros para aceptarla, aun cuando le advirtieron del mal que le aquejaba a esa casa. Inmediatamente llevó sus cosas, que en su mayoría eran libros y documentos, la limpió y listo. La primera noche decidió hacer algún trabajo difícil de matemáticas filosóficas para adentrarse en él y no hacer caso a lo que llegase a ocurrir. Después de unas horas, escuchó que alguien arrastraba unas cadenas a lo lejos. No hizo caso, pero poco a poco se acercaba más, hasta que algo estaba junto a él y arrastraba con furia unas cadenas. Levantó la vista y era el fantasma, con esas ropas viejas, barba larga, y la cara casi no se le veía. En los pies tenía cadenas, en los brazos y cuello también. Levantó la mano y algo le indicó a Atenodoro. Él no hizo caso y continuó trabajando. Qué valor de seguir ahí sin hacer nada. Otro se hubiera desmayado o hubiese salido corriendo. Como ahí estuvo el fantasma y el ruido seguía, Atenodoro lo vio, y el fantasma caminó, y le pedía que lo siguiera, y así lo hizo. Lo llevó al jardín, cerca de unos arbustos. Atenodoro jaló algunos objetos para saber y marcar el lugar que le estaba señalando este fantasma. Al regresar la vista, el fantasma ya no estaba, por lo que se fue a continuar trabajando. Al día siguiente fue a informar a las autoridades de la ciudad sobre lo ocurrido y pidióse excavar en el lugar marcado para investigar lo que fuera. Ellos accedieron y así lo hicieron. Para su sorpresa, cuando sacaron la tierra, encontraron el esqueleto de un hombre atado con cadenas en cuello, brazos y pies. Días después, estos restos se enterraron en un ataúd con la solemnidad que se debía, y al poco tiempo fueron varias personas a esa casa a limpiarla de malos espíritus. Y después de todo esto, volvió a ser normal. El fantasma nunca más apareció y las cadenas no se oyeron más. Esta leyenda fue rescatada por Plinio el Joven, en base a los testimonios y documentos de la época. Es común que en muchas casas se encuentren esqueletos humanos y objetos enterrados, los cuales pueden desprender cierta energía que puede generar ciertas visiones. Una señora comentaba que en una pared de su casa quedó enterrado un albañil, al cual no quisieron rescatar los ingenieros, ya que no querían problemas, y ahora en su casa suceden cosas raras sin explicación. En todo México son muy comunes las leyendas de la aparición de fantasmas. Eligen a quién indicarle un lugar donde debe desenterrar algo, que por lo general es mucho dinero enterrado durante la época de la Revolución Mexicana. Pero si usted no es la persona indicada, ese dinero se convierte en cualquier otra cosa.